Bendito Señor, gracias Señor por este día. Gracias por permitirnos empezar una semana más de labores educativas, siempre bajo tu protección y cobertura. Oh Dios de Israel, gracias te quiero dar por la vida de cada uno de estos jóvenes. Gracias por familia, Señor, porque tú eres el que suple sus necesidades, Señor amado. Mira, hoy es el último día del mes de enero. Les quedan muy pocos días, Señor, para que ellos puedan culminar un año escolar. Dale, Señor, las fortalezas que necesitan, Señor, para que ellos puedan hacerlo con éxito. Gracias queremos darte en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos. Jonathan, puedes empezar con tu exposición, hijo. Buenos días, compañeros y profesora. Hoy les vengo a hablar de la lucha social de las guerrillas y los movimientos revolucionarios de América. Y pues, comenzamos con la guerrilla colombiana. Pues, las guerrillas rurales colombianas aparecieron desde la década de 1950 bajo la influencia del Partido Comunista en apoyo a la lucha campesina por el derecho de la tierra y terminación de relaciones serviles ascendentarias. Y bueno, seguimos con los tupáramos uruguayos. Los movimientos de liberación nacional Tupáramos Uruguay, MINT, fueron fundados en 1962. Fue una guerrilla urbana que luchó por los derechos de los trabajadores. El socialismo chileno de Salvador Allende, 1972 a 1973. Salvador Allende llegó a la presidencia de Chile tras ser 4 veces candidato, convirtiéndose en el primer presidente socialista de América Latina, que llegó al poder por las elecciones democráticas. Estuvo en contra de la burguesía chilena y del gobierno norteamericano que conspiraba contra él. La guerrilla guatemalteca. Bajo influencia de la Revolución Cubana, surgieron en Guatemala varios grupos guerrilleros, como el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre, el Ejército Guerrillero de los Pobres o la Organización Revolucionaria del Pueblo Armado. Los gobiernos militares de la década de 1970 a 1980 en Guatemala llevaron a cabo una represión brutal. Y bueno, la revolución sandinista de Nicaragua. Sabemos que la familia Somoza gobernó dictatoriamente a Nicaragua durante décadas. Sectores opositores a la dictadura fueron el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el FSNL. Recuperaron el legado de Augusto César Sandino y dirigidos por Carlos Fonseca Amador y sacerdote poeta Ernesto Carlón. La guerrilla en El Salvador. Durante la década de 1970, El Salvador vivió un importante incremento de las organizaciones populares campesinas, además del nacimiento de grupos guerrilleros. El país fue también uno de los centros fundamentales de la tecnología de la liberación, donde destacó la figura del sacerdote Óscar Araujo Romero, que fue asesinado. Gracias. Bueno, chicos, cuando hablamos de guerrilla, en la actualidad, las guerrillas son grupos sumamente armados. Si vamos al origen de las guerrillas, como hablábamos en unas clases anteriores, estas se crearon con el fin de defender al pueblo. Los personajes de la guerrilla salían del pueblo, en su mayoría gente del campo, que se organizaba para defender los derechos que eran vulnerados por
por el Estado, por la sociedad, por el gobierno, quienes debían cuidar y darles todas las garantías, no se las otorgaban. Así que como en general, y si era la clase obrera, eran vulnerados también sus derechos y les pagaban el salario que a ellos les parecía, en este caso los capitalistas, ¿verdad? Y tenemos un claro ejemplo de Salvador Allende, que les hablaba anteriormente. Él también fue parte de estos grupos revolucionarios, pero no guerrilla, pero sus ideales ya eran comunistas. ¿Sí? Entonces Estados Unidos vio que ahí era un peligro, y como era época de dictadura, ya sabemos de dónde salieron los dictadores, las escuelas de las Américas, y él, por no querer abandonar en el golpe de Estado que le dieron, fue asesinado. Bueno, estos grupos armados salen más por lo general, son las masas populares, campesinos, porque recuerden que nuestros países acá en América Latina, por lo menos en esa época, por lo general eran gente del campo, gente que trabajaba en el campo, en la parte agraria, y se sentían que sus derechos eran vulnerables. Y era así. Estados Unidos siempre ha alcanzado a cada uno de los países de América Latina, y los que tenían aún querían más. Ya vimos también una clase de lo que era acumular riquezas. Los capitalistas podían invertir en lo que ellos querían y pagar el salario que ellos deseaban, sin darles los servicios básicos por parte del Estado, y el Estado era cómplice de estos abusos. Así que empezaron a agruparse con los ideales. Número uno, de que sus derechos ya no sean vulnerados, no sean violados. Número dos, de ser escuchados a través de, no solamente del diálogo, chicos, porque a través del diálogo dice ellos que no habían conseguido nada. Entonces, ¿qué hicieron? Estos grupos guerrilleros, recuerde que son los capitalistas que se benefician del campesinado, de la gente pobre, de los obreros. Así que estaba la lucha de poderes entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Aquí la parte comunista, direccionada por la Unión Soviética, apoyaba a estos grupos armados. Esa es la verdad. Así aparecen los grupos, ya sabemos, de Cuba, de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Uruguay, de Colombia, ¿verdad? Entonces, estos grupos fueron alimentados por la Unión Soviética, la parte comunista. Esa es la verdad. Entonces, hijo, te faltó un concepto de lo que es guerrilla. A estas guerrillas, cuando empezaron, están más relacionados con movimientos sociales. Pero si ahora hablamos de guerrilla, ya es violencia. Los grupos guerrilleros ya no van en el bienestar de la comunidad como antes lo hacían, que eran del mismo campesinado, no. Ahora los grupos de guerrilla es tener el poder y el control sobre el Estado y la sociedad. Mire cómo cambió todo. La ambición también del poder por parte de estos grupos guerrilleros. Si hablamos guerrilla de Colombia, muchísimos atentados, muchísimos muertos. Si hablamos de guerrilla de El Salvador, era tremenda también. Si hablamos de guerrilla que hubo en Perú, también mucha violencia, por eso tuvo que ser exterminada de una manera cruel. Y en Colombia también siguen con su lucha todavía. Y si hablamos ahora de guerrilla, está relacionado al narcotráfico. Esa es la verdad. Mire cómo cambió, por qué se originan estas guerrillas y ahora cómo se sustentan ellas. Bueno, hijo, te faltó el concepto de guerrilla, te faltó la destreza, te faltó, tuvieron 3 faltas. Destreza, concepto de guerrilla y las preguntas. Estas son las 3 faltas que tuviste en tu exposición. Tienes que subir las preguntas y nos faltó el concepto de guerrilla. Ok, nos vamos a la exposición de Navas. Puedes activar, hija, el audio.
Buenos días, hermana y compañero. Mi tema es la CEPAL. Un ratito, deja que se está cambiando, ¿ya? Ok, ahí sí. La destreza es analizar las características de las dictaduras latinoamericanas y sus gobiernos, con énfasis en el desarrollo y la represión. ¿Qué es la CEPAL? La CEPAL, o Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es el organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas, responsable de promover el desarrollo económico y social de la región. La CEPAL fue establecida por la Revolución 106-6 el 25 de febrero de 1948 y comenzó a funcionar en el mismo año en Santiago de Chile. El liderazgo de la CEPAL recayó desde 1950 en el economista argentino Raúl Prebisch, quien se hizo cargo de la Secretaría General hasta 1961. A cargo de Prebisch, la CEPAL logró un importante alcance e influencia regional, además que le dio solidez a la construcción institucional y teórica de las ciencias sociales en América Latina. La CEPAL está conformada por 45 países. Muy bien. Los principales objetivos de la CEPAL son promover el desarrollo y mejoramiento de las estadísticas nacionales y su comparabilidad internacional, promover la cooperación internacional, regional y bilateral entre las oficinas nacionales y los organismos internacionales, regionales y preparar un programa lineal de actividades. Gracias. Ok. $45 países miembros. Bueno, CEPAL, que significa Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es el organismo dependiente, ya sabemos de dónde, de los tentáculos de la ONU. Todos deben ser parte. En la ONU existen muchos organismos, CEPAL, bueno, de ahí debió nacer CONOSUR, bueno, todo organismo que se integre, que se forme, debe nacer de la ONU, la Asociación Nacional de las Naciones Unidas. Y este organismo es parte de una comisión económica para América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Esta se crea en 1948, déjenme ver quién activado. Nosotros después juega Brasil, Paraguay a las 7:30 y nosotros a las 9 de la noche. Partido allí. Carla Merino. No estamos en hora de partido, hija. Ok, avanzamos, chicos. Entonces, al establecer la CEPAL en 1948, ¿cuál es la vialidad de crearla? ¿O por qué es importante crear esta comisión? Para monitorear, número uno. Cuando se crean comisiones, número uno es para monitorear cómo está la economía de los países latinoamericanos y del Caribe. Y en 1948, la situación después de la Segunda Guerra Mundial se volvió caótica. Si antes no estaba bien nuestra economía, después de una Segunda Guerra Mundial la situación se puso un poco más difícil, por no decir súper difícil. Entonces crean esta comisión para monitorear, para ver en qué se puede ayudar para inyectar, claro, esta capital, ¿no? Y poder levantar la economía de los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Quién fue su primer, podemos decir, como presidente o líder que llevó adelante todos estos cambios al principio en lo que era América Latina y el Caribe? El argentino Raúl, economista, por cierto,
que lo ejerció desde 1950 hasta 1961. Logró un importante alcance e influencia regional, dio solidez a las constituciones institucionales, a lo que es ciencias sociales, todo lo que tiene que ver con el poderse reunir con los mandatarios, poder tener una relación entre ellos para juntos sacar adelante la economía de América Latina y el Caribe. Tiene como miembros 45 países. ¿Y cuáles son los objetivos por los cuales se crea, los objetivos específicos por los cuales se creó la CEPAL? Bueno, entre los que tenemos están promover el desarrollo y mejoramiento, ¿verdad?, de las estadísticas nacionales, su comparabilidad internacional. Es decir, Europa tiene un avance económico en este año del 10%. ¿Cuánto hemos avanzado nosotros como países latinoamericanos? Promover la cooperación internacional, es decir, que tengamos un nexo, ¿verdad?, una ayuda directa para que podamos exportar nuestros productos y también importar ya lo que es para industrias, todo lo que tenga que ver. Entonces, que haya un libre comercio entre los países de Europa, de África, de Asia y los de América Latina y el Caribe. Que exista lazos también de amistad entre países vecinos y también esta parte de poder comerciar con ellos. Entonces, ese fue el fin en sí de crear la CEPAL, que existieran lazos de poder entre vecinos internacionalmente y poder vender y comprar, pero más vender que comprar. Ok, chicos, aquí está nuestro cuestionario que se los envié en la guía. Durante esta semana les puedo enviar otra guía ya con los cuestionarios completos. No les agregué el cuestionario de Salazar porque no me lo había enviado. Así que voy a empezar a hacer preguntitas. Y empiezo preguntándole a todos los que tengan la cámara apagada. Con ellos voy a empezar. Déjenme anotar aquí la exposición de Navas. Navas, me hubiese gustado saber si en la actualidad existe CEPAL, quién es su líder en la actualidad. Entonces, eso sí te faltó. Yo les he dicho, no escriban todos en las diapositivas, pero sí investiguen. Investiguen todo lo que más puedan. Ok, Isabel, ¿qué es la CEPAL? ¿O qué significa? ¿Qué significa esa sigla, CEPAL? ¿Qué significa CEPAL? Buenos días, hermano. Buenos días. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Muy bien. Les recuerdo, para mañana, para el día miércoles exposición, perdón, para el jueves exposición, miércoles trabajamos en el libro. Jueves, John Cepeda y Oscar Cárdenas. Viernes, Néstor Quintanilla y Joseph Vera. No me esté preguntando, hermana, ¿cuándo me toca a mí? Todos los lunes les voy a dar de las exposiciones. Nuevamente, jueves, John Cepeda y Oscar Cárdenas. Viernes, Néstor Quintanilla y Joseph Vera. Para la próxima semana, el día lunes, Bianca Torres y Adriana Lemberger. Para el jueves, Franklin Salavarría, la próxima semana, Franklin Salavarría y Piero Bajaña. Para el viernes, Isabela Bedoya y Dayerly Vera. Ya están para las 2 semanas. Anote allí. Esto es para la próxima semana. El viernes, Dayerly Vera, Isabel Bedoya. El jueves de la próxima semana, Piero y Franklin. Y el lunes de la próxima semana, Adriana Lemberger y Bianca Torres. Para esta semana, el viernes, Joseph Vera y Néstor Quintanilla. Para el jueves, Oscar Cárdenas y John Cepeda. Ese es
el cronograma para 2 semanas de exposición. Para 2 semanas de exposición. Ya sabe que no va a haber otra fecha para poder dar exposición. No hay otra fecha. Ahora sí, vamos a dejar a Melanie, porque Melanie estuvo enferma, para que ella pueda dar su exposición. Ok, Melanie. Empezamos, hija. Buenos días, hermanos y compañeros. Mi tema es derechos políticos y civiles. ¿Qué son los derechos civiles y políticos? Los derechos civiles y políticos son aquellos derechos que protegen la libertad del individuo